audiencia, les damos la más cordial bienvenida. Me permito eh, presentarles la conferencia del día de hoy. Es Nearshoring, una oportunidad única para las pymes en México. Y me permito cederle la palabra para que unas palabras de bienvenida a Lisbeth de Alba Gómez, directora de Alianzas, Clientes y Seguros de Banco Santander. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Soy Lisbeth de Alba y el día de hoy estoy muy emocionada por tener el gusto de recibirlos y darles la bienvenida a nuestra segunda conferencia, Nearshoring, una oportunidad única para las pymes en México, de esta segunda generación de Nearshoring, en colaboración con la Universidad Anáhuac, a quien siempre agradezco muchísimo la confianza y colaboración para hacer posible este exitoso programa ya por segunda vez. Y justo el día de hoy abrimos esta conferencia con la presencia de grandes panelistas y los invitamos a disfrutar y aprovechar mucho de esta y las próximas 4 sesiones para dar continuidad a este interesante tema. Enseguida tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Ávila Conelli, quien actualmente se desempeña como directora general de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Previamente fungió como asesora en la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Por más de 16 años dirigió la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. En 2020 formó parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas en los negocios de la revista Expansión en México. Ha sido también secretaria de Desarrollo Económico en el Gobierno de Hidalgo y consejera comercial adjunta de México en Estocolmo, Suecia y Toronto, Canadá, participando en la promoción del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, hoy TEMEC. Ella es articulista y conferencista sobre los temas relacionados con desarrollo económico, inversión extranjera directa y competitividad global. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Toronto y un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, además de que habla 4 idiomas. Muchísimas gracias, doctora Claudia, y adelante, que lo disfruten. Pues al contrario, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a esta serie de conferencias y para hablar de este tema que ha sido puesto de moda en los últimos años. Todo el mundo escuchamos hablar del nearshoring, no todos sabemos de qué se trata, con qué se come. Entonces, pues hoy voy a compartirles una de tantas visiones del nearshoring que yo he venido estudiando en los últimos años y espero que esto les ayude a entender un poco más de qué se trata. Así que gracias nuevamente y voy a compartir pantalla entonces. Listo. ¿Ahí están viendo bien? Perfecto. Sí, doctora. Bueno, ok, pues yo decidí ponerle este título, el nearshoring llegó para quedarse. Y pues sí, ahorita les voy a explicar por qué yo creo que sí llegó para quedarse, aunque muchos dicen que va a durar 2 años, 3 años, a ver qué opinan al final. Primero que nada, yo les invito a pensar en el nearshoring a partir de 3 palabras clave. Sí es un fenómeno, pero tenemos que verlo desde un punto de vista sistémico, ¿ok? Entonces, primero que nada, ahí está. La primera palabra clave es sistema. Y un sistema, en términos generales, son las partes relacionadas entre sí que funcionan como un todo. Yo les invito a ver la palabra sistema como el mundo, relacionarlo, sistema con el mundo en general. La segunda palabra es configuración, es decir, esas partes que integran el sistema, cómo se organizan para que funcione el sistema. En términos del mundo, esto sería las reglas del juego, cómo se organizan, en este caso, los países, ¿no? Por eso vemos ahí ese iconito del mundo y las personas, los países. Y la tercera palabra es estructura, es decir, modo en que están ordenadas las partes. Una cosa son las reglas y otra cosa son los jugadores. Piensen también como en un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos la cancha, las reglas, los jugadores. Piensen en estas palabras
en estos iconos porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, el mundo como un sistema, las reglas de ese sistema como la configuración, cómo se organizan las partes, y luego estructura, cómo están ordenadas esas partes de un todo, es decir, los jugadores. Ok, entonces, ¿qué pasaba en los 80s? No me voy a ir desde la Guerra Mundial, etcétera, porque pues de ahí vienen también las raíces, pero vámonos nada más a los 80s, que es el parteaguas de la globalización. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Se acuerdan el sistema? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Se acuerdan que vivíamos en un mundo bipolar, la Guerra Fría? En América Latina teníamos este problema de la deuda externa, si algunos se acuerdan, en esa época que México padecía inflación de 3 dígitos, principios de más bien a finales de los 80, pues empieza a haber todo este movimiento que culmina con la caída del muro de Berlín, y en gran parte por esta alianza entre la señora Margaret Thatcher, que seguro se acuerdan, primer ministra de Reino Unido, y el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, quienes hacen una alianza para poner fin al comunismo y ratificar el predominio del capitalismo a nivel global, promoviendo políticas de apertura de mercados, restándole actividades al Estado y más bien dándole libertad al sector privado. Ahí viene también el tema del apoyo de ellos dos hacia Gorbachev, ¿se acuerdan? La perestroika, todo esto que lleva al final del socialismo, la ruptura de la Unión Soviética, y en términos de tecnología, pues empezábamos a ver los primeros teléfonos celulares. Aquí vemos uno que eran así unos grandes ladrillos, empiezan a surgir las primeras computadoras, donde teníamos estos disquetes, ¿no? No había disco duro, las máquinas de escribir electrónicas. Bueno, seguramente ya vieron todo eso en su mente, pero ahora estamos en el nuevo milenio, con nuevos paradigmas. ¿Qué pasó? Bueno, ya tenemos el comercio electrónico, ¿no? Ya del clic cuando hacemos nuestro pedido, al toc que lo esperamos en 24 horas que nos entregue nuestro paquete. Todo el tema de las redes sociales que desde luego vino a romper todo el paradigma de la comunicación. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, la crisis de los migrantes, ¿no? Toda la parte de las cadenas de suministro, ¿no? La importancia de la entrega de tiempo, ¿no? El transporte, etcétera, ¿no? ¿Qué cambio tan brutal? Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver primero la parte del mundo. ¿Por qué de ese cambio drástico, no? Ahora, toda esta parte de la tecnología que va tan rápido, yo creo que algo que fue el parteaguas de todo eso es el uso del Internet, el uso común, porque obviamente desde mucho antes, pues ya algunos gobiernos a nivel estratégico de seguridad, la NASA, la CIA, lo venían usando, inclusive la Unión Soviética, pero a partir de que el Internet se hizo de uso de dominio común, pues ahí viene esta parte de los nuevos avances en el mundo, ¿no? Y esto nos lleva a que hubo una reconfiguración del sistema, se cambiaron las reglas del juego. ¿Qué pasó? Con la globalización, con el avance de las comunicaciones, la apertura de los mercados, de tener pues solamente 2 jugadores en el mundo, la Unión Soviética, Estados Unidos, a nuevos jugadores, donde vemos también la participación de nuevas empresas globales, alta competencia, menores márgenes de utilidad que llevaron a las empresas a fragmentar su producción en otros países. Es cuando vemos que se empiezan a surtir o a llevar fábricas a países de mano de obra barata, ¿no? Como en Asia, ¿no? Mismo México. Y hoy hablamos de un producto hecho en el mundo. Seguramente se acuerdan que en los 70s hablábamos de Made in Japan, hecho en Japón, hecho en Estados Unidos. A partir de entonces empezamos a hablar de Made in the World. Y este es un solo ejemplo, un avión que tiene partes hechas en diferentes países, pero piensen en cualquier producto que tengan a la mano, ¿no? Este reloj, el celular. No hay un solo producto que hoy en día esté hecho en un solo país. ¿Por qué? Porque para
para ser más competitivos, buscar mejores costos más bajos, pues se fragmentó la producción en diferentes países. ¿Y qué pasaba en México? Pues también vivimos un cambio estructural. ¿Se acuerdan que de un mercado cerrado nos abrimos al mundo? Se liberó la flotación del tipo de cambio, ¿no? Cuando antes era muy controlado. Se independizó el Banco de México, ¿no? Y también hubo un cambio muy importante en la ley de inversión extranjera directa, permitiendo el 100% de inversión extranjera en México, cuando antes era 49% extranjera, 51% para tener mayoría de origen mexicano. Entonces, bueno, es cuando el país se convierte en un país muy abierto, exportador, el país con más tratados de libre comercio en el mundo, ¿no? Entonces, esto es parte de cómo se empezaron a cambiar las reglas del juego en el mundo. Y entonces, el comercio mundial se enfocó precisamente a estas cadenas de suministro. Fíjense, desde finales de los 80, principios de los 90, ya empezábamos con esta fragmentación de la producción que llevó a que el 80% del comercio mundial se enfocara en productos y servicios vinculados a estas cadenas productivas a nivel global. Es cuando se detona la inversión extranjera directa, que es aquella que va de un país de origen a un país destino en activos tangibles. No es esa inversión que va a la casa de bolsa, ¿no? Donde de un momento a otro sale del país, sino que son las fábricas, son los negocios que empiezan a buscar dónde invertir de forma más económica. Y si vemos ahí esta gráfica, que es del reporte mundial de inversiones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo del año 2007, vean ahí cómo a principios, más bien finales de los 90, principios del sexenio, hay ahí un pico, ¿no? Donde vemos ese incremento de la inversión extranjera directa en el mundo. Y bueno, ya más específicamente en el caso de México, ¿se acuerdan que nuestro primer indicio de apertura comercial fue cuando ingresamos al GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio, en el 86, y después a principios de los 90 firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, el famoso NAFTA, y luego ya vienen otros tratados, ¿no? Y esta gráfica dorada que vemos aquí, pues esa es cómo vamos creciendo en apertura comercial, ¿no? De tener una apertura pequeña del 20%, pues en más de 3 décadas, una apertura del 70%. Y esto nos llevó también a un nuevo modelo en México, ¿no? No es hoy, el nearshoring no es hoy, esto se viene trabajando desde el siglo pasado, donde de ser un país petrolero, ¿se acuerdan que dependíamos mucho de la fluctuación de los precios del petróleo a nivel mundial? A hoy, gracias a la integración al Tratado de Libre Comercio, nos integramos a las cadenas regionales en Norteamérica, pero también mundiales de producción. Entonces pasamos de ser un país petrolero a ser un país manufacturero de exportación. Y aquí vemos claramente las gráficas, como la verde es la gráfica de manufactura, de exportaciones de manufactura en México, que hoy pues somos un país protagonista en este sentido, ¿no? Entonces, pasamos de ser un país maquilador de productos de bajo valor agregado. ¿Se acuerdan esas maquiladoras que empezaron en el norte del país buscando mano de obra barata en sectores de textil, confección, calzado, de poco valor agregado, a el campeón en ciertos sectores? Por ejemplo, somos el primer fabricante mundial de camiones, de vehículos pesados, el séptimo fabricante mundial de vehículos ligeros. Ustedes saben que tenemos 19 armadoras en todo el país, con todo lo que implica la cadena local de autopartes. Somos el cuarto exportador mundial de autopartes y no se diga también nuestro protagonismo en la industria aeroespacial. Y esto es gracias a toda esa transformación que logramos a lo largo de los años, que hoy nos hace ser un país protagonista y receptor importante de inversión extranjera directa. Y en el mundo, bueno, esta nueva configuración del sistema, ¿se acuerdan que estamos hablando de las reglas del juego? Donde pues ya vemos 3 grandes bloques, ¿no? Y esta es una
teoría que sustentan autores como Shannon O'Neill, y aquí les pongo la bibliografía, El mito de la globalización, o ya propiamente el caso de México, un estudio de la CEPAL que se llama México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring. El autor que lo coordina es Celso Garrido, por si les interesa profundizar más. Estos autores y otros también enfocan el análisis de la nueva configuración del sistema mundial hacia 3 grandes regiones. En primer lugar, China, con todas sus células que le proveen, ahí lo vemos. Segundo lugar, Estados Unidos, donde México participa, y desde luego América Latina y Canadá. Y en tercer lugar, Europa, con Alemania como país ancla. Entonces, bueno, en este contexto de las reglas del juego, que son estas 3 grandes fábricas mundiales, ahora vámonos a los jugadores. ¿Qué pasa con los jugadores? Pues ahí está, de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Esta es una gráfica de 2019, pero yo creo que la tendencia es muy parecida hoy a 2023, donde vemos que China pues ya sobrepasó a Estados Unidos como el principal país manufacturero. Tenemos a Japón, Alemania, países que antes a lo mejor no los teníamos en el radar como, bueno, India, Corea, Italia, pero a ver, Indonesia, Reino Unido, ¿no? Que son los principales países de manufactura. Y ojo, mi presentación la estoy enfocando prácticamente en manufactura, ¿no? Desde luego hay otros sectores, servicios, turismo. Esto lo enfocamos principalmente a manufactura. Entonces, bueno, ¿por qué China ha logrado este papel protagónico? Su líder es el señor Xi Jinping, cuando por primera vez ocupa el liderazgo del Partido Comunista Chino en 2012, él dice, tenemos que hacer un plan para que a 2025 ya China sea capaz de producir toda su manufactura sin depender de ningún país. Y este plan Made in China 2025 se basa en fortalecer 10 sectores. ¿Cuáles son estos 10 sectores? Fíjense qué estratégico. Y no es en orden de importancia, simplemente se los voy a nombrar. Medicina y dispositivos médicos por la importancia que le dan a la salud. Tecnología de información, que es muy importante que hoy pues todo se mueva a través de la tecnología de información. Equipo aeroespacial, equipo ferroviario, o sea, todo lo que tiene que ver con transporte. Ingeniería oceánica y barcos de alta tecnología. Nuevos materiales, que esto es muy importante y tiene que ver también con los chips, con toda la nanotecnología. Equipo para la energía. Ellos están también enfocándose mucho en energías limpias, en energías verdes, en autos eléctricos, maquinaria agrícola por el tema de la alimentación y robótica. Estos son los 10 sectores estratégicos en los que China sigue trabajando en desarrollar todo lo necesario para no depender de ningún otro país. Y desde luego la proveeduría a través de esta ruta de la seda, o en inglés que le llaman One Belt, One Road, haciendo alianzas pues prácticamente con todo el mundo. Y un ejemplo de estas cadenas globales de suministro, cómo hoy somos más dependientes de la proveeduría, es que el típico ejemplo del iPhone, ¿no? Se diseña, toda la investigación y desarrollo es en Estados Unidos, pero se surte de componentes de más de 25 países, en donde China es el mayor proveedor con más de 300 empresas que surten toda clase de componentes para el iPhone. Y entonces imagínense si de repente China no quiere o no puede, pues tiene problemas el iPhone, ¿no? ¿Y por qué China tiene este papel preponderante que asusta a Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente tiene bajos costos, ya está teniendo mejor control de los insumos, pero está siendo exportador de bienes intermedios, que eso es bien importante porque hace que otros países dependan de esta proveeduría. Entonces vemos este déficit que se va marcando de China con Estados Unidos. Vean, no es a partir de Trump, desde los 90 ya se empieza a ver este déficit, y hoy pues es un déficit importante que le preocupa a Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Y aquí en Norteamérica pues dependemos el 16% de nuestras
importaciones, que eso es algo que le preocupa a Estados Unidos, se han perdido empleos. Estados Unidos ha hecho estudios donde ellos calculan que por lo menos 3 millones de empleos por este déficit. Pero ¿qué pasa? China depende menos de Estados Unidos, solamente en un 7.2%, entonces ahí hay un desequilibrio, que es lo que en Estados Unidos se ha llamado el riesgo chino, ¿no? De ahí viene la guerra comercial para imponer aranceles a China para poder controlar mejor estos déficits. Pero esto no es solamente a raíz del presidente Trump hace algunos años, sino hoy en día estas noticias son recientes, de ayer, ¿no? Donde el Congreso de Estados Unidos pues ya está viendo qué más puede hacer para que China no tenga esa presencia en América Latina, y que está usando a México también para eludir aranceles y que pueda tener acceso al Tratado de Libre Comercio a través de México como plataforma. Pero bueno, no solamente es China, esta reconfiguración de los jugadores a nivel mundial, también lo vemos de China haciendo alianza con otros países en grupos como los BRICS, que ustedes saben que originalmente era Brasil, Rusia, India y China, pero ahora también se quiere agregar Sudáfrica y otros países. Entonces esto va a generar un impacto en esa configuración mundial de los poderes, ¿no?, geopolíticos por regiones, ¿no? Y Brasil, que siendo, y Argentina, siendo América Latina, que digamos geográficamente pudieran estar más alineados a las políticas de Estados Unidos, se están volcando más hacia la estrategia de China. Entonces hay que estar muy alertas de cómo los BRICS van a impactar también esta reconfiguración del mundo. ¿Y cuál es esta nueva configuración del mundo que hoy estamos ya viviendo? Primero que nada, desde el ámbito del nearshoring, yo quiero invitarlos a conocer qué buscan normalmente los inversionistas. Si yo tengo una empresa en Alemania, yo soy una empresa alemana, ¿por qué decido abrir mi planta en México o en Brasil o en Vietnam o a lo mejor en algún país de Europa del Este? Primero que nada, ya lo vimos, buscando mejores márgenes de utilidad. Desde siempre, la primera determinante es eficiencia en costos, no solamente mano de obra, sino en transporte, servicios, inmuebles, ¿no? Cuánto cuesta la renta de la nave. Obvio, también talento disponible. Si voy a abrir una fábrica de aviones, necesito a los ingenieros, necesito mano de obra calificada y diversa. Infraestructura, necesito conectividad, carreteras, puertos, para el gerente de la fábrica, vivienda, escuelas, para los trabajadores, hospitales. Desde luego, la ubicación geográfica que me permita conectarme más fácilmente a mi mercado objetivo, facilidad logística. A ver, hay carreteras, hay trenes, hay puertos, ¿no? Estos son como los determinantes convencionales de la inversión extranjera directa, porque ellos lo que buscan es minimizar riesgos y mayor competitividad, sobre todo en costos. Entonces, tamaño del mercado también es muy importante. Si fueran nada más costos, alguien por ahí dijo, pues entonces se irían tal vez a Haití, pero no es solamente costos, es todas estas variables que se ponderan para poder tomar decisiones. Cadena de suministro, si yo voy a abrir una planta automotriz, pues necesito a los proveedores de autopartes, ¿no? Y desde luego el ambiente de negocios. ¿De qué me sirve tener conectividad, mano de obra calificada a un costo accesible, si hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica o hay demasiada burocracia, corrupción, los trámites me tardan años, ¿no? El ambiente de negocios también es una variable que consideran los inversionistas para decidir la localización de sus nuevas operaciones. Entonces, tomen mucho esto en cuenta porque tiene que ver con esto del nearshoring. Ajá. Esto es como las determinantes convencionales que existen desde que se detona la inversión extranjera directa. ¿Se acuerdan esa grafiquita que puse que en los 90 se detona toda esta fragmentación de la producción en diferentes países? Pero ¿qué pasa? Hoy hay nuevos riesgos en las cadenas globales de suministro. Primero, ya sabemos, la pandemia puso en evidencia, o sea, no generó estos riesgos, más bien puso en evidencia que el suministro a larga distancia trae riesgos, no solamente porque se cerraron las plantas, sino porque tal vez el barco se hunde en el mar
o también por temas geopolíticos, y luego vemos más recientemente el conflicto Rusia-Ucrania, que cambia la configuración de este tipo de variables, porque hoy, pues Ucrania, que es uno de los proveedores de alimentos del mundo, pues hoy no tenemos esa proveeduría. Eso a menor demanda de alimentos, pues obviamente mayor, más bien a menor oferta y mayor demanda, pues suben los precios. Aquí los economistas lo saben muy bien. Eso genera alta inflación. Las crisis migratorias que también vemos que nos cierran fronteras, que pueden bloquear el comercio internacional. Hoy hablamos también del problema de cambio climático, que yo no recuerdo que era un tema relevante en los 80s, ¿no? La inseguridad cibernética, que hoy ya es un problema grave y que tenemos que tener conciencia, y hoy muchas empresas que también toman en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a la hora de decidir dónde voy a poner mi planta. Esto es muy en general, esas variables que hoy se toman en cuenta, vemos ahí esta foto, ¿no? El crimen organizado, que también nos trae ese tema de riesgos, ¿no? Entonces, el efecto de la pandemia nos llevó a ver que se rompieron las cadenas de suministro. Entonces, ¿cuál es la nueva regla del juego? Siguen siendo los costos, pero hoy la nueva regla del juego es mitigar riesgos. ¿En qué sentido? Pues antes, como estábamos muy confiados a mi proveeduría, pues ya teníamos, digamos, esa visión de no necesitamos inventarios porque tenemos esta entrega a tiempo, pero hoy con esta incertidumbre, pues volvemos a tener inventarios, volvemos a tener la necesidad de tener nuestros almacenes. ¿Se acuerdan del avión? De hecho, en el mundo, hoy ya lo quiero tener en casa. A lo mejor estoy dispuesto a pagar un poco más de costos en salarios, pero tener la proveeduría ahí cerca para tener la certidumbre de poder tener todos los insumos para producir mi bien final. Entonces, antes, mano de obra barata, más bajos costos en todos sentidos. Hoy, sí, mano de obra barata y bajos costos, pero aunado a mitigar riesgos y a los criterios ESG en inglés, que en español son medio ambiente, social y gobernanza, que es una variable que quienes aportan el capital en las empresas o quienes están observando a las empresas en las bolsas de valores o quienes invierten en pymes, también se fijan que no solamente sean eficientes en rendimiento económico, ¿no? Las ganancias, sino que tengan criterios de transparencia, de gobernanza, de cuidado del medio ambiente, de impacto social, que ya está haciendo, ya no nada más es un tema voluntario, sino ya son criterios para tomar decisiones en cuanto a inversiones. Y por otro lado, pues esto que vemos, ¿no? Dentro del tema de China, esta nueva guerra, porque bueno, en las guerras mundiales, la guerra era por dominar territorios, por tener acceso al acero, al hierro, para tener pues el armamento, pero hoy esta guerra es por la supremacía tecnológica, que también nos lleva a pensar en esta nueva geopolítica entre estas dos grandes jugadores, Estados Unidos y China, ¿no? Que se pelean por quién tiene acceso a los chips, quién tiene acceso a los insumos para hacer los chips, porque hoy todo lo que tiene pantalla, desde los relojes, los celulares, hasta las grandes armamento, ¿no? Los barcos, el control de las cadenas de suministro, pues todo tiene los chips, los autos, en fin. Y aquí les invito a leer este libro de la guerra, que también está en español, La Guerra de los Chips, de Chris Miller, donde nos explica exactamente cómo desde antes viene esta ansiedad de las grandes potencias de tener el control de toda la cadena de producción de esa tecnología clave que los lleva a dominar el mundo, ¿no? Pareciera ciencia ficción, pero es cierto, y es por eso que Estados Unidos genera estas leyes, ¿no? Que seguramente han escuchado, la ley de los semiconductores, el CHIPS Act, la ley de infraestructura para fortalecer sus caminos, sus trenes, todo, la ley contra la inflación, que tiene que ver más con atraer empresas que ayuden al país a tener energía limpia, energía sustentable, ¿no? Más de 1,000 billones en español de dólares enfocados
a ganar esta guerra y a traer empresas que ayuden a fortalecer la tecnología en Estados Unidos. Y con base en todo esto que ya vimos, que ha sido muy rapidito, ahora sí, ¿qué es el nearshoring? Vamos por partes. Primero, 90s, ¿no? Cuando se fragmenta la producción a nivel mundial, veíamos que del país de origen, Estados Unidos, Alemania, Japón, del país de origen salían al mundo a buscar costos bajos. Esto se llamó offshoring en inglés, ¿no? Proveeduría fuera del territorio de origen y pues mucho de ello se fue a China. ¿Qué pasa? Cuando China, a principios de este milenio, por ahí de 2010, 2012, empieza a tener crecimiento económico, inflación, suben los salarios, hay más mano de obra, más bien clase media, ¿no? Con mejores salarios. Hubo primer política de Estados Unidos de incentivar a las empresas americanas que se fueron a China a regresar a Estados Unidos. Eso se llamó reshoring, de regreso a casa, por costos. Ajá, por eso ahí ponemos la bandera de Estados Unidos, porque era esa política de que se regresaran de China a Estados Unidos por costos, básicamente. Pero luego, ¿qué pasa? Ya lo hablamos. La pandemia, las guerras comerciales, el riesgo de proveeduría que hoy dicen el nearshoring. Ya no es nada más regrésate a casa, sino proveedores cerca. Esa es la clave del nearshoring. De las determinantes que vimos de la inversión extranjera directa de mano de obra barata, conectividad, infraestructura, ambiente de negocios, se suma una determinante más que es riesgos. Prefiero tener a mi proveedor aquí cerca, pero tener la certeza de que voy a terminar mi producto. Entonces ahí es donde México es el campeón porque pues muchas de las empresas que quieren surtir a Estados Unidos se vienen a México para tener aquí su proveeduría. Y yo creo que otro factor que también influye en que muchas empresas estén llegando a México, no solamente es el riesgo de proveeduría, sino acuérdense del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, que hoy así se llama, o en inglés el USMCA, se incrementó el grado de contenido nacional, que por ejemplo antes era de 62.5%, hoy ya es de 70% en la industria de automotriz. Entonces, para tener acceso a los beneficios del TEMEC de menos aranceles o aranceles cero, pues tienen que estar en México también para cumplir con ese contenido nacional. Pero hoy también hay ese riesgo geopolítico, no solamente de se hundió el barco o se cerró la planta por pandemia, sino por temas geopolíticos. Necesitamos proveernos de países que son amigos, que son aliados, por eso hoy hablamos del friendshoring, países amigos, países aliados con ideologías compatibles que nos den la certeza de proveeduría para terminar pues, el producto final. Entonces, espero que haya quedado claro hoy qué es el nearshoring. Y miren, no es otra cosa y me encanta esta caricatura. En otras palabras, es la proveeduría, traigan la casa, acérquenlo para tener esa certeza, ¿no? Entonces, bueno, ya nos quedó claro qué es el nearshoring, ¿vale? Y bueno, pues ya para ir a la última parte de la clase, y fíjense aquí el icono, ¿no? Seguimos en la reconfiguración. Hoy la reconfiguración del mundo es tener la proveeduría cerca. Antes la quería lejos por costos, hoy la quiero cerca por riesgos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con China? ¿Es nuestro amigo, no es nuestro amigo, nuestro socio, es nuestro rival? Porque hoy hablamos de que empieza a venir mucha inversión china en México, hoy vemos en la calle los autos chinos. ¿Qué pasa con China? Y esto no quiere decir que yo esté a favor o en contra. Yo soy neutral, yo soy académica. A mí me gusta analizar los datos y luego pues tomar cada quien su propia opinión, ¿ok? Entonces, bueno, el déficit de China con Estados Unidos no es solamente con ese país. También vemos en México, y fíjense, desde principio, más bien desde finales del milenio pasado, vemos cómo China empieza a tener una presencia importante en México. La gráfica roja es lo que le compramos a China y la verde es lo que le vendemos a China. Fíjense,
Esto lo acabamos de actualizar a cierre de 2023. El 19% de nuestras importaciones ya vienen de China. Pero bueno, aquí lo importante es, ¿qué le compramos a China? Pues fíjense, hay que verlo esto desde el punto de vista estratégico. El 70% de lo que le compramos a China son bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Son los insumos básicos para un producto terminado. Ejemplo, de un automóvil, un bien intermedio es el motor. O sea, sin motor, por más que tengamos la carcasa, las llantas, no podemos tener el producto terminado, no podemos exportar. Entonces, también México tiene una dependencia importante con China. Aquí la pregunta, y no la voy a responder, se las dejo de tarea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Seguimos comprándole más a China o no? Y vemos ahí, por ejemplo, muchos de los celulares que vienen de China, automóviles de turismo, los camiones, ¿no? Accesorios para máquinas de oficina, partes de vehículos, circuitos electrónicos, mucho de esta parte de los chips también, en fin, circuitos impresos, por decir un ejemplo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a nuestra participación con Estados Unidos, pues sí, China es nuestro rival, es nuestra competencia, ¿no? Y aquí esta gráfica es del 2021, ¿se acuerdan? Pues ya estábamos en plena pandemia, y si decimos que el nearshoring es tener proveeduría cerca, pues que alguien me explique cómo, a pesar de la distancia de China con Estados Unidos, en este año, pues era el primer proveedor, ¿no? Porque estamos hablando del 2021. Pero hoy, y se acuerdan que hace poquito salió en todos los periódicos a nivel nacional que por fin México ya era el primer proveedor de Estados Unidos. Y yo ahí les pregunto, por eso lo puse entre signos de interrogación. ¿Será por el nearshoring que hoy México es el primer proveedor de Estados Unidos? Somos vecinos, a lo mejor debimos de hacerlo desde antes, pero bueno, hoy eso nos llena de orgullo. El 15.4% de las importaciones de Estados Unidos vienen de México. Nada más lo dejo como un dato, no opino si está bien o está mal, simplemente es una realidad que hoy estamos viendo. Pero aquí viene la clave. ¿En qué productos? Porque aquí es la cifra, el porcentaje, pero ¿qué le estamos vendiendo a Estados Unidos y qué le sigue vendiendo China? Nosotros somos los campeones de vehículos, de todo el sector automotriz, eh, computadoras, algunas, aparatos eléctricos, pero en todo lo demás China nos sigue ganando. Entonces ahí hay que ver estratégicamente, pues, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? En donde estamos siendo vulnerables en proveeduría, que depende de China y que si esa discreción, que de repente este país no decida surtir tanto a México como a Estados Unidos, ¿en qué papel estaríamos, no? Entonces, bueno, esta gráfica para mí es clave. El reshoring, nearshoring, como le quieran llamar, en teoría ya lo vimos, tendría que ver con la inversión extranjera directa, ¿vale? O sea, que más empresas se vinieran a invertir a México. Pero vemos esta gráfica roja abajo, que es constante. De hecho, no ha cambiado mucho la inversión extranjera directa que recibimos, pues ha estado oscilando 36 mil millones de dólares el año pasado, pero si se fijan, no ha sido de tanto impacto. En cambio, las exportaciones sí. Y ahí vemos porque yo quise saber, a ver, si Estados Unidos nos sigue comprando, pues México va a seguir produciendo y a lo mejor va a seguir atrayendo más empresas para instalarse en el país, pero vemos que no. Ahí más bien la correlación es la demanda del mercado de Estados Unidos medida por el PIB. Vemos que sí hay una alta correlación entre la demanda de Estados Unidos y las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que mientras Estados Unidos siga consumiendo, nosotros le vamos a seguir proveyendo. Y ahí vimos que por eso somos el primer proveedor hoy en día, pero pues, la inversión extranjera directa no tiene nada que ver con el mercado de Estados Unidos. No vemos ahí
esa correlación. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera directa? Vámonos a los detalles. Esta gráfica también a mí me encanta porque lo que nos importa es el verde, que son las nuevas inversiones, son nuevas plantas que llegan a México, que generan nuevos empleos, que pagan nuevos impuestos, que detonan proveeduría, impacto económico regional, todo eso es lo que queremos. El gris son reinversiones de utilidades o ampliación de nuevas, de las empresas que ya existen. Y el azul es cuentas entre compañías, que eso realmente no impacta en empleos, es simplemente, contablemente, el recurso que se va de la misma empresa a lo mejor a la empresa ancla, ¿no? De filiales a las empresas centrales. Entonces, en el 2022, pues sí tuvimos nuevas empresas, pero ¿qué pasó en el 2023? ¿Por qué no están llegando las empresas? No lo sé, no me corresponde a mí juzgar si está bien, si está mal, pero aquí lo importante es que este 73.9%, yo creo que son empresas que están en México y que o por voluntad propia o porque no tienen otra opción están ampliando sus capacidades. Es probable que es porque están creyendo en México o porque no tienen otra alternativa, pero lo importante es que vemos que hay esas reinversiones. Yo sí creo que es para ampliar capacidades, ampliar las fábricas, ¿no? Pero pues ahí sí estamos cortos en nuevas inversiones, que es lo que queremos. Aquí vemos pues esta noticia que también es muy reciente, ¿no? Con todo y nearshoring, las nuevas inversiones se desinflan en México. No lo sé, son opiniones que pueden ser muy subjetivas, pero es importante que lo reflexionemos, ¿no? Esperamos que sigan llegando más empresas a México, pero bueno, esa es hoy la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿México es un país competitivo? Sí, no. ¿Ustedes qué opinan? Y ya dentro del icono de jugadores. Yo creo que México es un país competitivo, pero sobre todo resiliente. ¿Por qué resiliente? Y resiliente es darle la vuelta a la crisis y salir adelante. Lo vimos en los 80s con la crisis de la deuda externa, la alta inflación, y de repente en los 90s pues ya empezábamos a ser país manufacturero, seguimos siendo un campeón. Yo creo que México siempre ha sido un país resiliente, siempre, más allá de las administraciones de gobierno, siempre hemos salido adelante. Y no lo digo yo, aquí están las pruebas, ¿no? Pero hoy, ¿cómo podemos capitalizar nuevamente esta reconfiguración del sistema productivo, esto del nearshoring, reshoring, todo eso? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Entonces, bueno, ahí les va por qué somos resilientes. No podemos negar que tenemos retos en la agenda nacional, ¿no? Las manifestaciones, la corrupción, la pobreza. Somos mexicanos y no podemos negarlo. Pero también es un hecho que estamos recibiendo inversiones y vemos todos los días nuevos anuncios de ampliaciones, de inversiones. Eso es una realidad. Eso no es opinión, es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? México sigue siendo atractivo. Estas son las cifras más recientes, donde estamos en los 10 primeros lugares o en los top de los países principales que reciben inversión favoritos de las empresas globales, que son las que abren las plantas e invierten en los países. Y yo digo que sigamos actuando, es momento de actuar. ¿Por qué? Porque tenemos tres temas a nuestro favor, con todo esto que ya hemos hablado. En primer lugar, mitigar el riesgo de interrupción de cadenas. Por eso muchos proveedores están viniendo a México, porque así lo requieren también las empresas ancla, ¿no? Como del sector automotriz, por ejemplo. Para seguir incrementando nuestra participación en Estados Unidos versus China y también favorecer el mercado interno, porque acuérdense que gran parte de las decisiones de la inversión es el mercado interno, el mercado de consumo, que no solamente es los tratados de libre comercio, el TEMEC que tiene México, sino México en sí es un mercado muy atractivo. ¿Y cómo podemos aprovechar el nearshoring? Ya para ir cerrando. Dentro de esta visión del sistema, la configuración, los jugadores, ¿no? Pymes, pero en general las empresas. Yo digo 6 ámbitos a considerar. Hay más, yo nada más para ser muy concreta, les invito a pensar en esto. En primer lugar,
Piensen en el mercado. ¿Cuáles son los nuevos patrones de consumo? Nosotros si proveemos como pymes servicios o productos, no podemos estancarnos en nuestro producto que llevamos haciendo desde hace años o nuestros servicios. Siempre hay que estar analizando cuáles son las nuevas tendencias. ¿Cuáles son las cadenas? ¿Quiero yo participar en el nearshoring? ¿Con quién me estoy conectando? Necesito conectarme. Así sea un proveedor chiquito del cable, pero este cable se va a otro insumo y otro insumo y llega el producto final. ¿Con quién me estoy conectando? Y luego, ¿cuáles son los riesgos a los que yo me enfrento y a su vez a mi cliente o yo como proveedor para prever la continuidad del negocio? Siempre tenemos que tener esa cultura de mitigar riesgos. Y luego la tecnología. Hoy hablamos del blockchain, de la inteligencia artificial, que a veces pensamos que es para las empresas grandes y no. Todos tenemos acceso a la tecnología y si no usamos la tecnología, estamos fuera. Esa es una de las reglas del juego que ya hablamos. Luego, ¿qué recursos tenemos? No solamente recursos humanos, materiales, financieros. O sea, no voy a pedir un préstamo nada más porque sí. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Con quién me estoy conectando? ¿Cuáles son los riesgos? Y a partir de esa planeación, entonces sí, ¿con qué recursos cuento? ¿Y cuál es la expectativa de mi cliente? A lo mejor mi cliente ya no quiere lo mismo. Y a lo mejor no me lo dice y lo pierdo, pero hay que estar viendo qué quiere el cliente y esta combinación de estos 6 ámbitos, ¿no? Esto es como en el corto plazo, pero la tarea en el mediano y largo plazo, yo digo, a ver, hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, el ambiente de negocios, la inflación, la infraestructura en México o en otros países, los servicios públicos, eso pues sí, obviamente depende del gobierno. Queremos que cada vez sea mejor, pero no depende de nosotros en lo personal o como empresa. Pero sí, ¿qué podemos hacer como empresa? Primero, entender el contexto interno y externo del país. Por eso les agradezco el tiempo que le dedican a esta clase para que puedan entender un poquito este tema, pero así hay muchos otros, ¿no? Y hoy con el Internet hay mucha información, muchos análisis que creo que debemos de dedicar tiempo a la lectura, a entenderlo. La información y el análisis son claves para entender dónde estoy, en qué contexto opero yo como empresa. Planear. ¿Qué es la planeación? Háganse las preguntas de qué, quién, cómo, para qué, dónde, cuándo, cuando hagan este análisis, no importa el tamaño de sus empresas. Y entonces ahí vamos a prever necesarios. A ver, si hay inflación, entonces sí, entonces no. Si ya no me surte mi cliente, entonces, ¿qué voy a hacer? Para estar preparados a esas nuevas tendencias, para que podamos ubicar bien la problemática y saber exponerlo a las autoridades, porque a veces nos quejamos con las autoridades, pero no sabemos bien cómo explicarlo, o a nuestros proveedores, a nuestro banco, para que nos dé un préstamo, ¿no? O sea, tenemos que ubicarnos bien qué queremos, cuál es el problema. Entonces, bueno, ya para terminar, las conclusiones muy rápido, estoy aquí viendo el tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones? Para que yo les deje esa reflexión que no termina con esta clase, es recapitulando todo lo que vimos en esta casi hora. Tengo unos minutitos todavía. Primer lugar, el sistema mundial experimenta profundos cambios y hay que estar en alerta, entendiendo y actuando. En otra conferencia yo siempre digo, a ver, del televisor de blanco y negro a colores tardamos 20 años. Y del primer iPod de música, ¿se acuerdan? Al primer iPhone con pantalla fueron 6 años. Hoy vemos, en meses vemos la tecnología, ¿no? Entonces sí, va todo muy rápido, entonces tenemos que estar ahí alerta para ver qué pasa en el mundo. En el caso de México, ubicar el rol de México en la configuración actual del mundo dentro del marco de las cadenas de suministro. ¿Por qué México está siendo atractivo? Porque somos un eslabón importante para mitigar los riesgos de proveeduría. Y México es un gran jugador, pero no estamos aislados. No es nada más porque quisimos, sino porque nos decidimos o no tuvimos otra alternativa de integrarnos a la gran fábrica de Norteamérica. ¿Se acuerdan esos 3 engranajes que hablamos de cómo se reconfiguró el mundo, ¿no? Pero se me sacó un poco la garganta. Y luego en el contexto del nearshoring es importante entender en qué sectores y en qué eslabones podemos participar en las cadenas globales de suministro.
y estar preparados. En este sentido, la quinta conclusión es que debemos identificar nuestras fortalezas como empresas, como personas de nuestro equipo de trabajo, para ver cómo nos insertamos en el mercado acorde a la demanda. No es la oferta. Yo puedo ofrecer, no sé, cajitas para los lentes, pero a lo mejor esto no está demandado en el mercado. Entonces, siempre hay que partir de la demanda, no de la oferta, ¿ok? Y luego, en el nearshoring no todo es distancia, ya lo vimos. China desde lejos pues nos surte. La regla del juego es mitigar riesgos, además de costos, talento, infraestructura y demás determinantes convencionales que ya vimos de la inversión extranjera directa. Y finalmente, no hay que olvidarlo, el desarrollo industrial, empresarial, tiene que ir acompañado de las nuevas tendencias que van más allá de los costos. Sostenibilidad, cuidar el medio ambiente, no importa el sector, el tamaño de la empresa, tenemos que tener eso siempre en nuestro radar, porque todos somos responsables de mitigar el cambio climático. El impacto social desde la empresa, pagamos salarios justos, damos las prestaciones, las vacaciones a nuestro personal, a las empresas o a las comunidades que están alrededor de nuestra fábrica. La parte de transparencia, la gobernanza, cumplimos correctamente con nuestros impuestos, con nuestros estados financieros, ¿no? Y hoy que no solamente es moda, sino es una realidad esta parte de la igualdad. Mañana celebramos el Día de la Mujer, pero va más allá de esas luchas y rivalidades con los hombres, sino el que seamos íntegros de actuar igual en privado, en público, igualdad de género, tratar a todos por igual, ¿no? No importa la religión, no importa las creencias, el color de piel, todo eso que pareciera ideal, pero eso también influye en que a nuestras empresas les vaya bien. Entonces sí, quiero dejar muy claro. Y con esto terminamos casi a tiempo. Así que pues bueno, aquí los dejo y cierro mi pantalla por si hay algunas preguntas o respuestas o sigamos con la agenda. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Claudia, por esta tan interesante ponencia. La verdad que súper digerido todos los temas, muy, muy interesantes. Y ahora también con muchísimo gusto voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Rodolfo Hernández Sada, pero antes quiero pedirles, por favor, que pongan todas sus preguntas en el chat a nuestros invitados para que más tarde podamos responderlas. Y bueno, Rodolfo Hernández Sada es nuestro siguiente ponente y él es director ejecutivo de Negocio Internacional y Agronegocios en Banco Santander México, así como máximo responsable del International Desk de México, que es el programa corporativo en que participó desde su creación hace 11 años. Rodolfo cuenta con 35 años de experiencia en el sistema financiero, iniciando en Banca Serfin como responsable de relación comercial en banca corporativa, para posteriormente incorporarse a Banco Santander hace ya 25 años, ocupando diferentes puestos de dirección ejecutiva, dentro de los que destacan productos para banca de empresas, sinergias entre segmentos, captación y nómina, entre otros. Rodolfo es contador público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, con estudios de posgrado en el TEC de Monterrey, en el IPADE y en el ITAM. Entonces, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Rodolfo Hernández Sada. Gracias, Liz. Voy a permitir compartir una pantalla, si me permiten. Y me dicen, por favor, si lo ven ahora. ¿Lo ven, Liz, por favor? Todavía no. No lo vemos. ¿Lo ven? Sí, damos unos minutitos a que podamos ver la pantalla. Ya está empezando a cargar. Bien. Listo, Rodolfo. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante. Gracias, doctora. Gracias a todos, a la Universidad de Anáhuac por este tiempo y a ustedes por dedicarnos estos minutos. Lo que yo voy a platicar está muy conectado con lo que comentaba la doctora, con una visión un poquito diferente y a lo mejor con algunos números que los banqueros somos muy dados a tener. Disculpen que esté esto en inglés, no importa, lo iremos platicando con ustedes. Ya lo comentaba la doctora, ¿por qué está ocurriendo o qué es el shoring? Pues básicamente
moverte al lugar más cercano a tu vecino por temas culturales, incluso de zonas horarias, tratados comerciales en los cuales somos muy, muy fuertes, y por el simple hecho de que tenemos una frontera común de 3.169 kilómetros. Comentaba también la doctora, entonces este fenómeno es nuevo, la verdad es que no, ha venido ocurriendo desde hace varios años. Sin embargo, esperamos que esto se dinamice y se acelere mucho más por algunos aspectos como los que aquí se mencionan y ya se han comentado también. Las políticas o los problemas, tensiones geopolíticos que han ocurrido, los problemas de seguridad y algunos temas que evidenció la pandemia de COVID, específicamente en lo relativo a los semiconductores y algunas barreras comerciales. Si observan en los gráficos del lado derecho, verán que a diferencia de lo que ocurría en la globalidad mundial del negocio internacional en los primeros, desde 1980 hasta el inicio del 2010, esto se ha venido de una dinámica muy creciente a una dinámica un poco estancada. La globalidad es relativa por los temas que ya comentábamos, se están buscando mucho más, y también lo comentaban hace un rato, tener la seguridad en el suministro. Y las restricciones que se han impuesto para la importación de bienes, inversiones y servicios también se han venido incrementando con el tiempo. Ya lo comentábamos también hace un momento, el principal importador del mundo es Estados Unidos con un 14%. China también es un importador importante de bienes, seguido por Alemania, Japón, México solamente con el 2%. Sin embargo, México resulta muy, muy interesante, no solamente porque está muy cerca de los Estados Unidos y compartimos la frontera enorme que ya comentábamos, sino porque el costo de nuestra mano de obra es muy bajo, incluso comparado con otros países que parecieran estarse aprovechando del tema del nearshoring en forma inversa, es decir, aún estando distantes, como es el caso de Vietnam y de Brasil. Observen ustedes, el costo de la mano de obra básicamente es similar al que tenemos en la India. Pero no solamente ocurre con la mano de obra, también ocurre con los costos de transporte. Y aquí sí es más evidente que China pues tenga un costo de transporte mucho más elevado con relación a lo que pudiera tener México, que tenemos una frontera común muy, muy grande y estamos bastante cerca. Las importaciones que decía yo de los Estados Unidos, este 14%, representa nada menos que el 3.4 trillones de dólares por año y es verdaderamente sustancial. Es el mercado más importante del mundo y es muy conveniente como país tener al lado a esta economía. México tiene una vocación exportadora y de esta vocación exportadora, el 82,5% de los bienes se destinan a los Estados Unidos. Pero ya no estamos hablando únicamente de materias primas, como era el caso del petróleo. Hoy día, y también lo comentábamos, mucho tiene que ver con manufacturas, 94%. ¿Qué manufacturas? Manufacturas que tienen valor agregado, como es el caso de los automóviles, la industria eléctrica y electrónica, la maquinaria y los alimentos y las bebidas. Hoy día, pues el comercio internacional representa el 90% de nuestro Producto Interno Bruto y tenemos tratados comerciales con más de 40 países. Estamos muy profundamente integrados a través de los dos lados de la frontera y esto inició desde la industria maquiladora. Ciertamente hoy día no estamos hablando de lo mismo, pero el origen de esto en buena medida ocurrió con la industria maquiladora hace ya, no sé, 40 años, cuando pues se instalaron muchas de estas industrias en la frontera norte de nuestro país. El mercado, bueno, también aquí lo comentábamos, cómo ha ido evolucionando las importaciones que realizan los Estados Unidos. Si observan, China, pues ha venido disminuyendo prácticamente desde el 2018 y México, pues logró finalmente ser el principal proveedor de los Estados Unidos, desbancando incluso a China. Hoy día, estas cifras eran al 23, hoy día, como lo veíamos hace un rato, 15.4
pues corresponden a México, y nuestros economistas aquí en Santander estiman que por cada punto porcentual que pudiésemos ganarle a China en esta batalla, generaríamos un monto importantísimo en términos de Producto Interno Bruto. Obviamente el Producto Interno Bruto, después de los problemas que tuvimos con la pandemia, también se ha visto beneficiado, y bueno, pues estamos en cifras positivas, y también así se ha observado en lo que es el gross investment, que básicamente es la producción o, más bien dicho, la importación de maquinaria, equipo, edificios, etcétera, etcétera, todo relacionado, o la inversión relacionada con infraestructura que ocurre en el país. Algo que está ocurriendo y que podría pues ser una de las causas por las cuales la inversión extranjera directa no ha crecido tanto, es precisamente por los temas de infraestructura en cuanto a parques industriales. Estos parques industriales reportan una ocupación al 100%, y hay estados como es el caso de Nuevo León, en donde pues hoy día la renta ha incrementado en un 20%, y hay empresas incluso asiáticas construyendo a toda velocidad parques industriales para que las industrias puedan instalarse, ¿no? Sin embargo, no todos los segmentos tendrán el mismo comportamiento. Esta gráfica compara México con China en términos de nuestra participación de mercado, y sí hemos ganado con respecto al del 2021 al 2023. Observen ustedes que en la industria textil la participación de mercado de China es enorme, y aquí, aun cuando pues la cifra no es muy alta, no hemos ganado participación de mercado. Esto es un indicador para qué industrias tendríamos que privilegiar como economía, porque hay algunas que va a ser verdaderamente difícil. Ciertamente China ha perdido, pero con una participación tan dominante es difícil competir. Sin embargo, hay algunas otras, como es el caso de la industria metalmecánica, en donde hemos ganado participación y tenemos una cuota pues, bastante parecida a la que tiene China. Lo mismo ocurre en los dispositivos electrónicos, en donde tenemos una ganancia del 2.1 e incluso una participación mayor a la de China, y finalmente en el caso del transporte. Naturalmente, hay algunos otros pues, challenges o los riesgos que tendremos que afrontar como economía, que es el tema de la energía. En opinión de nuestros especialistas, la energía ciertamente es suficiente, pero no necesariamente la distribución. No es lo mismo suministrar energía en el norte que en el sureste. Entonces, y naturalmente todos lo sabemos, pues tenemos que optar por las energías renovables, y no únicamente de las energías eh, fósiles. En opinión de nuestros especialistas, el precio no es un factor en este momento, pero sí lo es la distribución, y sí lo es garantizar la continuidad eléctrica, que eso no ha ocurrido en todas las regiones. Naturalmente el agua hoy día se está volviendo un factor. Ya observamos lo que ocurrió por ahí con una industria cervecera altamente demandante de agua, que pues o se le suministraba a la comunidad, a las personas, o se lo hacía a las industrias. El tema del agua es un factor fundamental. También lo es en la infraestructura, no solamente la infraestructura portuaria, de carreteras y demás, sino también todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y los ferrocarriles. Una buena noticia es pues el corredor transísmico que va a conectar los dos océanos, y que puede generar verdaderamente economía en esas geografías que son las más necesitadas del país, por la situación que estamos viviendo de la sequía en los manantiales o en las vías lacustres que suministran al Canal de Panamá. El Canal de Panamá, como saben, tiene una sequía importante, y ellos, a pesar de lo que muchos pensábamos, de que las esclusas se irrigaban con agua de mar, pues esto no es así.
El agua proviene de el agua dulce que obtienen de diferentes manantiales y que por obvias razones de calentamiento global hoy día han reducido sus caudales. La seguridad y sobre todo el Estado de Derecho. No podemos, o ninguna industria se va a instalar en nuestro país si no tiene reglas claras y que no cambien en el tiempo. Y obviamente también la seguridad en términos de, pues, lo que tristemente vivimos todos los días, ¿no? Que es el hecho de no contar con seguridad en muchos estados de la República en los cuales estamos padeciendo eso. La educación empieza a ser un factor. Eh, si bien tenemos muy buenas escuelas, muy buenas universidades, como la que hoy día está patrocinándonos, apoyándonos en este tema, la verdad sea dicha es que tenemos una deficiencia en ciertas carreras técnicas e incluso en mano de obra no tan calificada que tristemente estamos exportando a los Estados Unidos y ya la estamos necesitando en nuestro país. Y naturalmente, pues, los cambios regulatorios y la burocracia, ¿no? Que pueden afectar y que son cosas en las que tendremos que mejorar. Comentaba ya también la doctora que si bien la gráfica de la inversión extranjera directa se ha mantenido de alguna manera plana, en el caso de China, la verdad es que sí ha mostrado un decremento importante. En este momento, 43% de esta inversión extranjera directa proviene de los Estados Unidos. En nuestra opinión personal, en la opinión del banco, el nearshoring no es un fenómeno que se va a observar ni en el 2023 ni en el 2024. Es algo que va a ocurrir en el tiempo, como ha venido ocurriendo en años anteriores la inversión extranjera directa. ¿Cuáles pueden ser los factores? Ya lo mencionaba yo, los temas de parques industriales, pero otro factor también podría ser el hecho de que las tasas de interés en nuestro país se mantienen elevadas. Y esto hace que los inversionistas no renieguen o no vayan a decir que no a la inversión extranjera, sino que la puedan posponer hasta que las condiciones sean también convenientes. Tenemos un tipo de cambio muy sólido, a niveles del 16, cerca de 17 pesos por dólar, pues hacen ver una economía sólida. Sin embargo, también para los exportadores genera problemas porque sus productos tienen un precio pues que en pesos es reducido. Entonces yo sí creo que vamos a observar un incremento importante y si no lo hemos evidenciado es por esto. No hay una urgencia en términos de hacerlo en este año. Es algo que va a venir ocurriendo. Si hay urgencia en el sentido de hacerlo ya, porque todo esto asegura suministro y tiene que ver con un tema de costo-beneficio. Hablando de los bancos, porque teníamos que hablar de eso, de dónde sacamos, quiero platicarles que en México hay algunos bancos globales. Es el caso de nosotros, es el caso de Citi, es el caso de HSBC, y bueno, hay algunos que no lo son. Por más que digan que son bancos listos para el nearshoring, tenemos que, y esto es público, no es estoy develando ningún secreto, sabemos que Banorte es un banco local, es el banco fuerte de México, pero México. BBVA ciertamente es un banco global, pero tiene alguna presencia en algunos países, algunos con ciertas oficinas de representación. Y realmente los bancos globales que están operando en estos países que son los importantes en términos de inversión extranjera, pues son Santander, Citi y HSBC. En el caso específico de Citi, hoy se publicó, hoy está publicado hace un momento, se publicaba que la señora Fraser, que es su CEO a nivel global, está anunciando que para el segundo semestre de este año se realizará la oferta pública, lo cual pues prácticamente hace que Citi no vaya a utilizar su fuerza global, sino para el segmento corporativo, para las grandes corporaciones, que es donde va el mercado que va a permanecer, y no así en el caso de Banamex, lo cual pues prácticamente lo excluye de esta ecuación. Y el caso de HSBC, si bien es un banco global, nunca estuvo interesado en crear, como lo hizo Santander hace 12 años, un International Desk. El International Desk es un programa corporativo que diseñamos aquí. Yo fui parte de esta iniciativa, como lo comentaban hace un rato, hace ya más de una década,
en donde tenemos presencia en todos estos países, todos los países que aparecen en color rojo o que aparecen en un color más tenue, tenemos presencia, sea de banco, sea de oficinas de representación. Como pueden ver, nuestra presencia es muy fuerte en Norteamérica, muy fuerte también en Sudamérica y en muchos países de Europa, e incluso con oficinas y representaciones en Asia. Son 15 geografías que nos hacen verdaderamente ser un banco global, pero preparado para esto. Créanme, 12 años de trabajo se dicen fácil, pero sí que no optó por esto y va a resultar un poco complicado igualarlo, porque requirió mucho tiempo. Hablando de México específicamente, cómo podemos apoyarles a ustedes, pues tenemos dividido al país en 9 regiones que están aquí identificadas en cada uno de los colores. Tenemos áreas especializadas que son la de Large Corporate, que atiende a los clientes, digamos, muy grandes, aunque también tenemos al segmento de la banca corporativa que atenderá, por ejemplo, a los Teslas en cuanto Tesla inicie operaciones en la ciudad de Monterrey. Tenemos 6 oficinas para pequeñas y medianas empresas, 6 segmentos de negocio agro, somos muy fuertes en el tema del agro, y tenemos además un mecanismo de atención para el sector público, con este número de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, y finalmente, pues con un equipo comercial pues de aproximadamente en total 1,500 figuras comerciales. Creo que estamos muy bien en tiempos. Esto es el fin de mi presentación y vamos ahora, si les parece, pues a la parte de preguntas y respuestas con mucho gusto. Muchas gracias, Rodolfo. Pues arrancamos con las preguntas y respuestas. Y pues les pediría a ti y a esta Claudia que si pudieran prender sus cámaras para poder comenzar con esto. Bueno, tenemos por aquí una pregunta que ¿qué tanto la complejidad económica está afectando el nearshoring en México? Y en México, ¿qué tenemos actualmente? ¿Una política pública de incentivos de clúster que favorecen el nearshoring? No sé quién quiere comenzar. Bueno, pues sí. Hoy en día no hay una política en particular. Digo, sí, la Secretaría de Economía definió algunos incentivos en particular para el sureste, en particular para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que comentó Rodolfo. Pero recuerden que no es solamente esta administración. Históricamente, México en pasadas administraciones no se ha distinguido por tener una política de incentivos fiscales, como lo vemos en otros países, los famosos tax holidays, donde hay una extensión de ISR por ciertos años, o del IVA, o el tema de las zonas francas, ¿no? Donde las empresas que operen dentro de un polígono que tiene ese permiso, pues tienen ciertas facilidades. Sin embargo, en México a lo mejor no lo pensamos como incentivo, pero uno de los programas de importación temporal que funcionan como incentivo es la IMEX, ¿no? La industria maquiladora y manufacturera de exportación, que México, por razones históricas, es el único país que lo tiene. Los demás países operan como zonas francas, pero al final es importación temporal, es decir, importo la tela, fabrico el vestido, lo reexporto sin pagar impuestos, así en términos muy generales. Y en otros países ese mismo permiso se le da a la empresa dentro de este terreno. En cambio, aquí es a la empresa, no importa dónde esté. Y claro que también a nivel estatal hay otros incentivos, pero no es en particular para enfocarse a un clúster o a un sector, sino como extensiones de impuesto a la nómina, traslado de dominio, el predial, todo eso. Pero sí, históricamente México ha sido pues especial en eso de dar incentivos. Anteriormente había para temas de capacitación en ciertos sectores, pero bueno, hoy estamos hablando más que nada de tener este incentivo de las ventajas que ya mencionábamos, ¿no? De ubicación geográfica, los tratados de libre comercio, entre otras cosas. Yo me permitiría complementar que también las condiciones macroeconómicas del país
debemos de estar muy conscientes de que han ayudado a que sí haya un interés por invertir en nuestro país, ¿no? Tenemos una inflación controlada, una deuda que hasta ahora, esperemos siga igual, se ha mantenido de alguna manera controlada. Los tipos de cambio, ya comentaba yo, bastante estables. Eh, el- Tenemos muchos temas culturales que nos ayudan. Ya es mucho mayor las personas que dominan el idioma inglés y esto ayuda mucho al comercio. Creo que nos entendemos mucho con nuestros socios comerciales. Hemos ido asimilando su cultura y de alguna manera ellos también han asimilado parte de la nuestra. Y creo que todo ese cambio cultural y todo el apoyo o todo el tema macroeconómico nos coloca en un momento idóneo. Es una oportunidad histórica que esperemos se mantenga mucho tiempo, pero creo que todas las condiciones están dadas en términos macroeconómicos y sociales para que la inversión ocurra. Y bueno, los estados sí, naturalmente, pues, tienen mucho interés en captar esta inversión. Mucha de esta inversión, naturalmente, se irá a la parte norte de la República, pero también puede haber interés o habrá interés en algunas otras zonas de la República precisamente por el corredor y precisamente por las proveedurías. Piensen, por ejemplo, en el caso de Tesla que mencionaba yo, pues ellos requerirán tener integrados en sus cadenas a muchos proveedores locales, no pueden importar absolutamente todo de otro país, ni mucho menos. Entonces, esto es una oportunidad para ustedes, para las empresas medianas y pequeñas. Muchas gracias, Rodolfo y Claudia. Por acá nos dejan otra pregunta. ¿Cómo impactan las condiciones de seguridad física en nuestro país al desarrollo que tendrá el nearshoring en 2024? ¿Será determinante en que crezca este modelo de operación y negocios y tema la frontera? ¿Y lo frenará? Bueno, obviamente la seguridad es una determinante como parte del ambiente de negocios y ciertamente tenemos ese pendiente en la agenda nacional, yo lo diría así. Pero más allá del tema de inseguridad, vemos que sigue llegando a las empresas. Por eso yo les ponía en la presentación, por un lado tenemos esos retos y por otro sigue llegando la inversión. Y yo creo que pues México tiene esas grandes ventajas que a la hora de ponderar las variables, eh, la seguridad importa, pero hay otras que tienen más peso, ¿no? Que al final determinan la decisión. Entonces sí, yo creo que la seguridad debemos mejorarla, pero se compensa, y no es que yo lo justifique, con otras ventajas, porque no es fácil que un país tenga clústeres automotrices, aeroespacial. Tenemos un clúster muy importante de alto valor agregado, por ejemplo, de dispositivos médicos en Tijuana, Mexicali, vinculado a San Diego. Entonces, eh, México es un campeón en muchos sectores y eso es bien importante. Y las empresas están ahí a pesar de los temas de inseguridad, que desde luego, repito, sí debemos de trabajar más en eso. Pero, pues sí, tenemos ventajas adicionales, ¿no? Que compensan este factor en la determinación de las decisiones. Y yo coincido plenamente. La verdad es que en la experiencia real del International desde los últimos años que hemos recibido a muchísimas empresas de muchas partes del mundo, sin en ningún momento tratar de minimizar el problema de la seguridad y obviamente que esto afecta a las personas y a sus bienes y demás, ellos, las empresas, lo evalúan y lo incluyen como una partida en su cuenta de resultados en el sentido de la inversión que tendrán que hacer para tener seguras sus plantas, a sus trabajadores, a sus familias, etcétera, etcétera. Pero es mucho el atractivo de estar junto, a ser vecino de la economía más grande del mundo. Entonces, insisto, no lo minimizo, como dice la doctora, es algo que tenemos que atender, pero eso no ha detenido ni está deteniendo la inversión. Y no lo ha hecho en los últimos 12 años en mi experiencia. Voy a unir dos preguntas más. Bueno, ¿qué opinan de la política industrial que la CONCAMIN ha propuesto al actual gobierno federal? Y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿está teniendo realmente el impacto en la atracción de la IED con el nearshoring?
Pues mira, si quieres yo respondo lo relativo al corredor. Lo del corredor es reciente, naturalmente, eh, no, es una infraestructura que se está llevando a cabo. Era un plan muy manejado, mucho tiempo se habló de esto, pero nunca se había hecho realmente la inversión. Hoy día la inversión prácticamente está concluida. Creo definitivamente que va a ser un factor y creo definitivamente que va a beneficiar, insisto, a los estados del centro y sur. Eh, Sin embargo, piensen también, hablando de los clústeres, que buena parte de la parte del clúster automotriz está ubicado precisamente en la zona centro. Es decir, ellos van a tener también muchos beneficios por el suministro de partes y componentes cuando esto esté en pleno funcionamiento. Y tristemente lo que yo comentaba del Canal de Panamá, pues tampoco es algo que se va a resolver en el corto plazo, ¿eh? Y incluso si el tema de las esclusas estuviese a plena operación, hoy día, o antes de esto de la falta de agua, de agua natural, ya se tenían problemas, ya había larguísimas líneas de contenedores esperando el cruce. Entonces yo creo que definitivamente si damos una opción viable vía ferrocarril, que es un mecanismo de traslado muy eficiente de carga, muy eficiente y que permite grandes cantidades, claramente va a ser una oportunidad. Bueno, por acá tengo otra pregunta y me parece que va dirigida a ti, Rodolfo, y voy a juntarla con otra más para ver si la pueden contestar. Uno, ¿qué implicación tendrá la venta de Banamex? Y la otra es, ¿cómo deben actuar los agronegocios para aprovechar el nearshore, la relocalización al nearshoring? Bueno, pues es muy interesante. Yo estoy a cargo también, como saben, del tema de agronegocios, porque mucha de la producción agrícola se destina a exportación. Hoy día, el 60% de la producción agrícola de nuestro país se destina a exportación, no solo a Estados Unidos, sino a muchas partes del mundo. Claramente, el nearshoring va a beneficiar mucho a este segmento. Ya lo ha hecho en el pasado la inversión extranjera y lo va a seguir haciendo, porque, insisto, tenemos a un gran consumidor de nuestros aguacates y nuestros berries y muchos de nuestros productos, papas, tomates, etcétera, etcétera, en la Unión Americana. Claramente va a haber oportunidades. Cada día estamos viendo más empresas transnacionales crear mecanismos de comunidades, incluso con pequeños productores de estos frutos y de muchos otros, precisamente para cubrir toda la demanda insatisfecha que se tiene en este país y por la muy alta calidad de nuestros productos. Todos esos temas fitosanitarios que de repente se escuchan por ahí en las noticias no son más que prácticas proteccionistas, porque la verdad es que nuestra producción es cada día de mayor calidad y de mucho control fitosanitario y el sabor, que es algo fundamental, es algo que no se ha podido lograr y que solamente nosotros hacemos. Entonces, claramente, esta industria va a tener un repunte. Hay un riesgo que también ya comentaba yo, que es la mano de obra. Cuando hablaba yo de la mano de obra no tan calificada, me refería precisamente a los campos agrícolas. Hoy día tenemos una escasez importante de mano de obra para el cultivo y cosecha de los bienes agrícolas que tendremos que cubrir y que algunas empresas están cubriendo importando a su vez mano de obra. O sea, no es raro ya ver muchas personas indocumentadas incluso en su tránsito hacia los Estados Unidos trabajando temporalmente en México como lo hacemos, lo hacen los mexicanos en los Estados Unidos. Es un fenómeno realmente curioso, pero está ocurriendo. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar este panel de preguntas y respuestas. En este año electoral, ¿cuáles son los retos de gobernanza para que México sea un país atractivo? Bueno, yo creo que todos tenemos anhelo de que México avance, que le vaya bien, más allá de los temas políticos. Digo, yo me considero más analítica, técnica, operativa que política, pero creo que podemos empezar desde casa, ¿no? Porque a veces nos quejamos
del gobierno, de las autoridades, ya sea gobierno municipal, estatal o federal. Pero en nuestras empresas no somos transparentes, no somos justos con los empleados, ¿no? O en nuestros mismos eh, vecindarios, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar desde casa si queremos un país confiable, transparente. Debemos empezar por nosotros mismos en la empresa, dando el ejemplo con nuestros empleados, con nuestro equipo, en las universidades, ¿no? Con los estudiantes, porque yo tengo una visión muy sistémica, ya lo vieron en mi presentación. Entonces los sistemas avanzan cuando las partes están enfocadas hacia un mismo propósito. Entonces, sí exijamos a nuestras autoridades, independientemente del partido político, pues esa transparencia que todos anhelamos, pero empecemos desde nosotros mismos, ¿no? Eso yo diría, porque pues no podemos hacer más. Desde luego que a nivel gobierno hay muchos mecanismos, leyes, dependencias que están promoviendo, ¿no? Aquí mismo donde yo trabajo, pues hay esquemas de promoción de la integridad y la transparencia, temas anticorrupción. Pongámoslos en práctica desde nuestras propias trincheras, ¿no? Para que poco a poco pues podamos ir avanzando en ese tema a nivel de país. Y yo opinaría brevemente que escuchando las propuestas que hasta el momento han tenido los candidatos a la presidencia, yo no he visto a nadie, ninguno que diga, oye, no nos gusta la inversión extranjera, no nos gusta que se invierta en México, no nos gusta exportar a Estados Unidos. Yo creo que gane quien gane, que lo decida la gente, creo que tendremos continuidad en las economía, en la macroeconomía, y nadie va a estar, cuando sería difícil pensar, y afortunadamente no es el caso, de que alguna de los candidatos esté pensando en detener este flujo de inversión y esta gran ventaja que para México puede representar el tema del e-shop. Pues muchísimas gracias, Claudia y Rodolfo, por las presentaciones y tan interesante información que nos compartieron el día de hoy.